Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. 5 de abril 2024, Día Nacional del Periodista Profesional de la República Dominicana. Un día para reflexionar, para pensar en los nuevos retos de la comunicación social en la República Dominicana, los principios éticos, profesionales, de reputación, de credibilidad en una sociedad muy exigente como la de la República Dominicana. El Colegio Dominicano de Periodistas, y tenemos ahí, señor director, el programa del mes del periodista, ha elaborado un calendario de actividades que comenzó con la elección del Premio Nacional de Periodismo 2024, mi gran amigo, hermano, asesor del periódico Primicias, Manuel Quirós. Otras actividades en República Dominicana con las filiales del Colegio Dominicano de Periodistas, las filiales en Miami, en Orlando, en Nueva York, en Europa, son de vital importancia porque, lo repetimos todos los días, no hay democracia sin libertad de expresión y difusión del pensamiento. Cambios profundos en la tecnología han motivado al Colegio Dominicano de Periodistas a unas jornadas sumamente importantes con la formación de periodistas en redes sociales, en administración de redes y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Yo quiero felicitar en nombre de Hablando la Verdad, de Su Mundo TV, del programa Coloquio, de todos los programas de este canal, del periódico Primicias y Multimedios Primicias, Multimedios Su Mundo, Televisión, la FM de Su Mundo, también felicita, al igual que el periódico digital, a los periodistas de la República Dominicana. Entre las reflexiones que quiero hacer en este día está una que no puede faltar. Periodista profesional, aquel que entre 5 y 6 años en las aulas universitarias se forma paso a paso, iniciando con la historia de la comunicación mundial, la historia de la comunicación en América Latina, en la República Dominicana, en el Caribe, y conociendo además esas jornadas de lucha que motivan a entregar hasta la vida por la democracia de la República Dominicana. Cuando usted sube a la segunda planta de la sede del Colegio Dominicano de Periodistas, usted se dará cuenta de varias galerías, de las figuras desde que se fundó el entonces
Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, SNPP, y ahí estamos viendo a uno de los grandes maestros del periodismo en la República Dominicana, mi maestro de periodismo interpretativo en las aulas de la UAS, pero también mi maestro desde que comencé el primer día a su lado en el periódico El Sol. Ahí vemos a Uchi Lora, otra voz del periodismo dominicano que nunca ha dejado de escribir y que hizo historia con su columna Tintero, como también hizo historia en el periódico El Nacional, en el periódico La Noticia y en las últimas décadas en la televisión. Pero Uchi dirigió 2 periódicos importantes en décadas anteriores allá en Santiago, el Santiago de los 30 Caballeros. Yo quiero valorar el trabajo de mi hermana querida Nuria Piera, que con un periodismo de investigación nunca ha renunciado a sus ideas, a denunciar la corrupción con la prueba en las manos. Pero hay algo pendiente con Nuria, que este programa Hablando la Verdad no quiere dejar de abordar en este día. El maldito espionaje contra Nuria Piera utilizando el Pegasus, esa tecnología israelí que tiene presencia en el espionaje en la República Dominicana. Está pendiente esa denuncia que se hizo el año pasado, porque en este país lo que apuestan es a olvidar los temas para nunca buscarle solución a nada. Quiero enviarle un abrazo a mi hermana Nuria Piera, a quien yo acompañé durante años en su programa en Color Visión, junto también con otras secciones que hacía Fausto Rosario Adames, Gustavo Olivo, voces también del periodismo dominicano. Yo quiero en este día del periodismo, del periodista dominicano, analizar los cambios que se han producido en los medios de comunicación en los últimos 3 años. Para no prolongar más allá, quiero resaltar el surgimiento de Multimedios Su Mundo, uno de los medios de comunicación con mayor inversión en la tecnología más moderna. Y yo quiero dar hoy, a propósito del Día del Periodista, una información inédita de este programa. Este canal, este Multimedios, tiene ya 140 sistemas de cable que están divulgando la programación completa de Su Mundo Televisión y de todo lo que hacemos aquí en este multimedio. Expansión de Multimedios en los sistemas de cable en Puerto Plata y una gran parte del país, y el pueblo está contento con el nacimiento de Su Mundo Televisión. Ismael Reyes Cruz, presidente de Multimedios Su Mundo
doña Fanny, y todo el equipo y el personal de Su Mundo, tenemos que celebrar que ya este canal pronto arriba a su tercer aniversario. Inmediatamente me llamaron cuando nació Su Mundo TV. Acepté el reto de hacer Hablando la Verdad. Luego acepté el reto los domingos de 7 a 8 de la noche de hacer coloquio. Y en una alianza de Multimedios Primicias con Multimedios Su Mundo Televisión, estamos haciendo realidad uno de los almuerzos más tecnificados tecnológicamente hablando, y además con las voces del relevo en la sociedad dominicana para expresarse libremente a través de Su Mundo Televisión y además en las páginas del periódico Primicias, donde recientemente escribimos un reportaje sobre Multimedios Su Mundo con su programación interesante. Cuando un empresario como Ismael Reyes Cruz se decidió a jugársela empresarialmente con Su Mundo Televisión, dio un paso correcto a favor de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, generando empleos, desarrollando tecnologías, desarrollando contenidos y pensando en nuestro país. Ismael, el promotor del desarrollo industrial dominicano, Ismael, el promotor de las ideas de la democracia política y económica del país, es una máquina que vive generando ideas. Y yo quiero confesar aquí, hoy día del periodista profesional en la República Dominicana, que siento una gran satisfacción cuando decidimos crear el almuerzo de Multimedios Su Mundo y Multimedios Primicias, convirtiendo, señores, el despacho del presidente de Multimedios Su Mundo en un estudio que habrá de inaugurar este Multimedios, al igual que sus otros estudios, para que el pueblo dominicano conozca esa empresa que se acerca a 3 años. Yo siento satisfacción porque cuando celebramos el Día del Periodista tenemos que reconocer una nueva ventana de la información, de la calidad comunicacional, y aquí seguiremos haciendo muchas cosas a favor del país. Decía hace poco que en los últimos 3 años ha habido algunos cambios. Bueno, pues el grupo Punta Cana, liderado por Fran Rainieri, señor director, podemos buscar una portada del periódico Diario Libre. Adquirió el grupo Punta Cana el periódico Diario Libre. Posteriormente se anunció la conformación de un consejo de directores encabezado por un gran periodista profesional, fundador de medios, director de medios, como es mi gran amigo y hermano de décadas, Aníbal de Castro. Aníbal de Castro le ha inyectado muchas energías al periódico Diario Libre, un periódico que realmente juega un papel estelar
en el marco del desarrollo de una temática informativa, analítica de primer orden. Ese periódico, Diario Libre, forma parte, al igual que el periódico El Día, como periódico gratuito. Y los dos, el segundo, propiedad de José Luis Corripio Estrada, también juega un papel interesante. Y en este 5 de abril 2024, los invito a leer un editorial que publica el periódico El Día, que por cierto emite hoy ahí está Fran Rainieri, propietario, presidente, líder del Grupo Punta Cana, con una de las ediciones del periódico Diario Libre, un periódico que ha calado y que el día 5 de abril coincide con una columna que retorna a ese periódico y que me motiva mucha alegría a mí, la columna de su ex directora Inés Ayspún, a quien trataré de traer un día aquí, hablando la verdad, para que hablemos de su experiencia en el ejercicio, en el periodismo en República Dominicana. El otro acontecimiento es el mensaje que publica el periódico El Día a propósito del Día Nacional del Periodista, y dice textualmente: en este día especial celebramos la pasión y el compromiso de los periodistas que buscan la verdad y la justicia. Su trabajo es fundamental para la construcción de una sociedad justa y veraz. El Día emite ese mensaje de salutación. Quiero en otro orden narrar otro acontecimiento en los últimos 3 años, un acontecimiento reciente. El Grupo SID, Sociedad Industrial Dominicana, creado en el año 1937, pues compró la mayor cantidad de las acciones del grupo de emisoras Medrano en La Vega. Aumenta el poder del Grupo SID en La Vega. El Grupo SID ha incursionado en medios de comunicación en otras ocasiones, y como en La Vega el Grupo SID tiene una de sus principales empresas, Indubeca, pues no hay duda que con esos medios amplía la proyección de sus marcas. Ahora, el Grupo SID no debe descuidar su inversión publicitaria en otros medios de comunicación, porque cada medio de comunicación tiene un público muy especial, que es el que demanda los productos, los bienes que producen las empresas. Por cierto, quiero decir que veo a mi amiga de siempre, Ligia Bonetti Dubrey, muy activa. Ahí la vi escribiendo sobre el tema del debate entre los candidatos del 24 de abril, previo a las elecciones. En otro orden, para finalizar sobre los medios de comunicación, quiero resaltar que en los últimos 3 años, como fundador de Multimedios Primicias, hace 31 años, Primicias, tengo entendido que es el periódico de mayor edad como semanario impreso en República Dominicana, le hace un homenaje a una noticia que se produjo en el año 1821, cuando surgió el primer periódico semanario en el país, en el 1821, cuando apareció el Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, dirigido por Antonio María Pineda.
el primer periódico que se publicó en el país. Ahí tenemos la modernización de Primicias en los últimos 3 años. Luego del COVID, Primicias decidió crear una tercera edición que se coloca diagramada con un mayor número de páginas en primicias.net, primicias.com.do. Y entonces tenemos 3 ediciones, la edición impresa, la edición digital y las megas ediciones. Felicitaciones a los periodistas dominicanos en este día y recordamos con respeto, cariño, admiración a los mártires de la prensa dominicana asesinados por dictadores y criminales. Los mártires de la prensa, como dije al principio, aparecen en una galería en la segunda planta del Colegio Dominicano de Periodistas, y el país jamás podrá olvidar a Orlando Martínez, a Gregorio García Castro, a Marcelino Vega, a Enrique Piera, a Luis Reyes Acosta, a todos los mártires de la prensa, Juan Andújar, mi compañero de estudio, junto con Marcelino Vega, todos los mártires de la prensa. Y no quiero dejar de recordar amigos inolvidables, compañeros de batallas, como el doctor Víctor Livio Cedeño. Ahí vemos los aportes del periódico digital de Su Mundo TV, que es otro aporte de Multimedia Su Mundo a la democracia dominicana. Quiero recordar a Silvio Erasme Peña, a Santiago Estrella Veloz, a Leo Hernández, a Emilio Erasme Peña, como a todos los periodistas profesionales que han fallecido, a Fulgencio Espinal, quien fue encargado de historia del periódico Primicia, y a todos los hermanos fallecidos. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 81 de Altiz Dominicana. Vamos a ver, señor director, Canal 81 de Aster, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 46 de Win Telecom, Canal 647 del Fire Amazon TV allá en los Estados Unidos, más de 140 sistemas de cables en las provincias de República Dominicana. Esa es la última noticia que tenemos, 140 sistemas de cable. Creo que es récord a nivel de los multimedios en República Dominicana. El satélite Eutel para todo el continente americano, el satélite Intelsat para el mundo, también este programa completo en YouTube, Su Mundo Televisión, y también tenemos presencias en todas las plataformas digitales. Los periodistas de Su Mundo TV en las calles, ahí está, para ver este programa completo, YouTube, Su Mundo Televisión. Y nuestros análisis inéditos, investigaciones periodísticas, periodismo profesional, ético, en las ediciones de Primicias impreso, digital y las megas ediciones. Vamos a dar los buenos días a un hermano desde niño en el pueblo heroico de Esperanza, la tierra del coronel heroico Rafael Tomás Fernández Domínguez, el ideólogo militar para defender la democracia en 1963. El pueblo donde en la comunidad de la Guasumita Esperanza, Manuel Aurelio Tavares Justo, en la finca de Charlie Bogar, fundó el movimiento revolucionario 14 de junio. Esperanza, el pueblo donde bautizaron a José Francisco Peña Gómez. Esperanza, el pueblo del héroe nacional Toñico Lozano, el pueblo del ingenio Esperanza, pero también el pueblo donde los padres de Joaquín Balaguer contrajeron nupcias. Recibimos a un esperanceño distinguido, ex miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral, doctor
Ramón Hernández Domínguez, quien estuvo recientemente en Moscú, en Rusia, y queremos comenzar por Rusia, porque ese viaje vimos unas fotos ahí de Moscú en la observación electoral. Buenos días, doctor. Buenos días, Alex. Te agradezco infinitamente esta invitación a este prestigioso programa. Bueno, me pasó por la cabeza recientemente algo que debo decirte en público, Ramón. Voy camino a 47 años en el ejercicio de la comunicación y me han tocado hacer miles y miles de trabajos especializados. Y me pasó por la cabeza que comencemos con esperanza, nuestro pueblo que necesita ese respaldo también. ¿Qué viviste en Moscú? ¿Qué motivó ese viaje? Mira, lo primero que decir que es una ciudad bellísima, amigable, dinámica, donde se ve un orden. Ahí no se ve una pequeña colilla de cigarrillos. Ahí nadie se atreve a lanzar una basura a la calle. Bueno, hay orden. Definitivamente es una sociedad que se ve en la organización e invita incluso a caminar por las calles, no obstante el clima severo, extremos, que en esta época hay en Moscú, una ciudad de unos 12 millones de habitantes. Es decir que las referencias son enormes. Hablando de Rusia como tal, es el país más extenso del mundo, con 11 usos horarios diferentes. Es decir que estamos hablando de dimensiones en todo, incluso en este mismo proceso electoral, evidentemente que el padrón electoral, fíjense ustedes, 114 millones de electores. Y de esos 114, preliminarmente, ¿qué cantidad acudió a las urnas? Fíjate, muy interesante. Un 77% efectivamente acudió a las urnas, electores que participaron. Es decir que con los parámetros internacionales es muy bueno el número, es decir, la abstención es mínima. En eso también influye la diversidad de medios que ellos tienen para participar en los procesos de votaciones. E incluso se desarrolló durante 3 días las elecciones. Las elecciones duran 3 días. 3 días. Y, como te decía, la diversidad de medios, incluso de uso de tecnología de punta. Es más, los electores que participaron a los centros de votación, que pudimos observar, la mayoría era de avanzada edad, porque los jóvenes no van, sino que lo hacen a través de medios tecnológicos, incluso de teléfono. Y entonces imprimen boletas para esas personas adultas o lo hacen también por la vía digital. Por todos esos medios. Tienen la forma tradicional de boletas físicas, en donde se acude, pero además lo pueden hacer de forma electrónica en los centros, en la totalidad de los centros, en el territorio de Rusia. En el exterior también se vota, un padrón de 2 millones de electores. ¿Cuántos rusos? 2 millones fuera de Rusia. En el exterior, fuera de Rusia. ¿Y dónde más o menos están concentrados esos rusos? Aquí en República Dominicana hay muchos rusos. Aquí hay muchos rusos. ¿Y votaron los dominicanos? Incluso inversiones. Sí, inversiones rusas, sí. Sí, en el norte hay una buena inversión, en Sosúa específicamente, conozco una. ¿Y aquí qué mecanismo utilizaron esos rusos para ejercer el derecho al voto? Lo hacen en las delegaciones diplomáticas. En las delegaciones. Sí, colocan un centro de votación. ¿Y hay alguna estadística de cuántos votaron aquí? No tengo la estadística de manera particular en el país, pero sí fue bien participativa, realmente. Y en cuanto a la observación, he sido el único dominicano que ha tenido ese privilegio. Tú has sido el único que ha ido a Rusia a observar esas elecciones. Definitivamente, el único que ha tenido la oportunidad. Yo pertenezco a un organismo internacional
que es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, que está constituido por miembros activos y pasados integrantes, ex magistrados de los órganos electorales de Latinoamérica. Y entonces, en ese sentido, se forman misiones. Ya esa organización tiene unas 140 misiones de observación. Y efectivamente son jornadas, y cada una de estas jornadas tiene su especificidades, digamos, sus experiencias. Se aprende, se conoce. Por ejemplo, yo te puedo decir que en una elección que participé en Honduras, en el 2006, yo era miembro de la Junta Central Electoral, como había indicado, y yo traje el podium donde se vota. Ajá. Y se adaptó aquí. Se adaptó aquí. Y eso dio una gran facilidad, digamos, bajo de costes, de materiales, pero además un elemento muy importante que te voy a señalar. Aquí siempre se ha hablado de una modalidad de fraude, que es la cadena. Explica eso, porque en una ocasión Juan Taveras Hernández, nuestro querido amigo Juan TH, escribió mucho sobre la famosa cadena. ¿En qué es que consiste la famosa cadena? Que termina debatiéndose públicamente y quizás sea un elemento que genere desconfianza en los procesos electorales. Pero ya eso más bien se puede decir que es cosa del pasado, esa modalidad. ¿Cómo Claro, operaba eso en el pasado? bueno, en un centro cercano a los centros de votación, quienes hacían esta irregularidad enviaban un primer elector con una de esas boletas no oficiales, utilizada incluso para capacitación, por ejemplo, y lo enviaban a votar. En el centro de votación, no sé si recuerda que era en una cabina que uno se metía, Exacto, se colocaba. sí. Entonces llevaba esa boleta irregular en los bolsillos y la intercambiaba con la que le entregaban los funcionarios del colegio electoral. Y la oficial la verdadera la guardaba con la discrecionalidad de esa cabina. Y con eso y entonces cobra, votaba con y se eso perdía cobraba. ese voto. Entonces con eso cobraba. Hay que presumir que sí, Claro, evidentemente. porque no es una operación gratuita. No, de ese evidentemente. tipo. Pero entonces se armaba una cadena, porque él sacaba afuera la boleta oficial y afuera la marcaban, y entonces se lo daban a un segundo elector y hacían ese intercambio. Pero entonces, esto con esta modalidad de eliminar la cabina ya prácticamente es imposible. Pero no significa que no se inventen otro tipo de situaciones, porque no hay ningún sistema electoral infalible. Siempre hay vulnerabilidades, pero los administradores electorales y los partidos políticos como actores por excelencia de esos sistemas tienen que estar alerta y se van tomando medidas. Pero había entonces una especie de impresión irregular fuera de la Junta de esas boletas que inicialmente llevaban. No, son boletas que se utilizan incluso para la capacitación, para la educación electoral. Exacto. Pero que realmente la multiplicaban en todo el país para hacer realidad el efecto de la cadena. Incluso se le daba a los partidos políticos, porque en eso no sería el problema de Pero cometían entonces un delito en una práctica sin irregular. Duda, sin duda. Un delito electoral sin duda. Que si fuera, por ejemplo, hoy, estuviera siendo motivo de la Procuraduría General que aborda los delitos electorales. Así es. Pero nosotros tenemos un sistema bastante fortalecido, sin duda. Hemos tenido reveses, las elecciones municipales del 20, obviamente. Es un duro golpe. Muy duro, un gran revés, porque nosotros íbamos avanzando significativamente en cada proceso. Yo creo que a la larga, ahora mismo quizás decir esto no tiene mucho apoyo, es a la tecnificación y automatización de esos procesos. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Brasil. Yo conozco incluso las fábricas en Sao Paulo, donde hacen, son las mismas máquinas de los sistemas bancarios, de los cajeros bancarios. Sí. Y se hacen campañas ilustrativas y lo utilizan incluso lectores que no saben leer y escribir. E incluso
que no dominan el idioma oficial en Brasil, el portugués, es decir, de etnias. Y son procesos muy, muy rápidos. Tú estuviste, creo que en El Salvador o Ecuador, uno de los dos. No, he estado en los dos. Ha estado en varias los dos. veces. En las últimas elecciones he estado, incluso en la última que se religió Bukele. Y yo quiero preguntarte, Ramón, con todos esos viajes que tú has hecho de observación, esos procesos de observación, ¿cuál ha sido a tu juicio el país que más ha avanzado en la organización electoral? Fíjate, desde el punto de vista técnico electoral, sin duda que Brasil. Ellos, como te decía, incluso producen sus propios medios, equipos electrónicos. Y lo que podría también para algunos ser un poco resaltante, para mí tiene un gran avance Venezuela en la parte técnica electoral. Tienen un excelente sistema de votación y de escrutinio automatizado. Consejo Nacional Electoral tiene Así Venezuela. es, así es. Lo que tú podrías cuestionar es el manejo político, incluso El manejo posterior. político, las trabas, la inscripción Eso es de los otra candidatos. cosa, eso es otra cosa. En este momento inclusive existe ese conflicto político a un nivel tal que Estados Unidos recientemente llegó a decir que sus relaciones con Venezuela como que habían tenido un retroceso porque había inconvenientes con una de las candidatas. De eso se trata, o sea, manejo político, es otra cosa, es otra cosa. Pero la parte técnica electoral es muy avanzada, lo que ellos tienen. Y los venezolanos acuden masivamente a votar en los procesos electorales. Fíjate, está incluso dentro de los parámetros aceptados en la participación en Venezuela. Una cosa que yo observo, porque tienen legislaciones diferentes, ellos no tienen el umbral, por ejemplo, que tenemos aquí en las elecciones presidenciales de una mayoría calificada, 50+1, sino por mayoría simple. Y regularmente están muy divididos los partidos de oposición. Entonces, el partido oficialista tiene mucha facilidad. Eso ocurre también en Nicaragua. Nicaragua. Eso ocurre también en Nicaragua. Se dan esos conflictos políticos fuera del manejo electoral en Nicaragua, a un nivel tal que, por ejemplo, la esposa y el esposo, que son los titulares del Poder Ejecutivo en este momento en Nicaragua, han tenido graves problemas con la iglesia, con la sociedad civil, con los partidos políticos opositores. Eso hay que diferenciarlo, el manejo electoral al manejo político. Así es, sin duda. Entonces, en las misiones de observación, he participado en más de 60 En Estados Unidos, ¿tú has observado las elecciones? No he ido a Estados Unidos. Hay posibilidad, porque hay unas relaciones de la organización que yo pertenezco con Centro Carter. Entonces hay posibilidades. Bueno, déjame aprovechar, a propósito... Es un año electoral en Latinoamérica, sí, debo decirte, y en muchos Estados procesos. Unidos también. Claro. Yo Noviembre. quiero, a propósito que tú mencionas el Centro Carter, resaltar que en el año 1978, Carter siendo presidente de los Estados Unidos y posteriormente Carlos Andrés Pérez, la Internacional Socialista, la COPAL, fijaron posiciones enérgicas para defender los resultados electorales de 1978 y siempre, cada vez que hablo, que escribo, recuerdo a un gran dominicano a quien trataron de robarle las elecciones, a Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Aquel día negro cuando militares intentaron asaltar el centro de cómputos de la Junta Central Electoral, que el entonces embajador de Estados Unidos amaneció sentado en la casa de Balaguer, comunicándole precisamente la posición del gobierno de Estados Unidos. Y aquí se intentó dar un golpe militar para desconocer esos resultados y las Fuerzas Armadas se dividieron en dos posiciones. Hay libros importantes como el libro de Poppin, un norteamericano, y hay otros libros sobre esa experiencia de 1978. Esas elecciones del 78 en la República Dominicana son un referente histórico en Latinoamérica. Fíjate que es a partir de estas elecciones
donde comienza un proceso de transición de todas esas dictaduras militares que teníamos. Correcto. Es aquí que comienza. Correcto. Sí. Y el interés de la población en no aceptar fallos históricos ni cuestiones debajo de la manga. Naturalmente, el Partido Revolucionario Dominicano, el entonces partido de José Francisco Peña Gómez, en la historia parece que le despojaron de varias senadurías en esos manejos políticos electorales claro. Y realmente yo invito a los amigos para que estudien la historia de la República Dominicana, que hay mucha gente hablando muchísimas cosas, pero no estudian. Y debo decirte sobre observaciones electorales, que comienza oficialmente en la República Dominicana la primera misión de Naciones Unidas en las elecciones de diciembre de 1962, donde gana el profesor Juan Bosch. Exacto. Es la primera, sí, la primera misión internacional de observación. Vamos a hacer un breve cambio para venir con el último segmento, señor director, y vamos a ver si en el próximo segmento colocamos esa fotografía del doctor Ramón Hernández Domínguez allá en Rusia y una imagen de una entrevista que le hizo una cadena rusa de comunicación social con el doctor Ramón Hernández Domínguez, ex miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral. Vamos a ver, señor director, para que el doctor Ramón Hernández Domínguez nos explique en qué momento se produjeron esas imágenes. Vámonos con la primera, para que... Ahí está, la primera. Sí, eso fue una de las finales, digamos, actividades. Es la presentación de un informe oficial de la misión del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica a la encargada de Relaciones Públicas del Consejo Central Electoral de Rusia. Interesante. Sí, sí, sí. Sí, una especie de que hay que dar la bienvenida a quienes van a observar los procesos electorales y hay que tener comunicación. Claro, y las observaciones formalmente se le entregan a los órganos de administración, que son los que invitan realmente. Y Putin, que ha estado con un escenario internacional, con Ucrania, ¿no sacó algún tiempo para reunirse con los observadores, darle seguimiento? ¿No apareció en algún lugar público durante el proceso electoral? Pero no coincidimos con los observadores, aunque sí hubo teleconferencias en donde hubo esos intercambios. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. O sea que... Y con los otros candidatos, hay que decir que eran 4 candidatos presidenciales. Y una pregunta jocosa, porque la comunicación no puede ser nada más formalidad. Recordando a mi gran amigo en los tiempos que yo tuve en Color Visión, Julio César Matías, hijo de Jarabacoa, que decía que siempre hay que meter algunos párrafos. Allá en Rusia no hay centros para comprar cédulas frente a los colegios electorales. Definitivamente que no. Porque las elecciones también traen folclore, Ramón. Yo recientemente vi en un espacio a Jaime David Fernández Mirabal respondiendo, dice: si pone centro de compra de cédula, lo vamos a desbaratar, no pasará lo mismo. Señores, pero esto es un país folclórico. No, es así, es así. Cada proceso tiene su elemento. También hay que decir que en todos los procesos electorales hay un elemento que poco se dice, los doctrinarios no lo mencionan, pero está ahí y es fundamental, que es la confianza. Exacto. Y la confianza tiene que ver incluso con la historia de los pueblos, porque hay también situaciones del pasado que quedan como fantasmas rodando. Señor director, hay otra imagen ahí que dice que el doctor Ramón Hernández Domínguez estaba en Moscú, dice la parte de atrás, Moscú. Ahí está. Me encanta Moscú. Eso es el metro de Moscú, de la ciudad de Moscú. Metro. Eso es en el metro. Veo una bicicleta detrás y veo también como una imagen de un centro de poder. ¿Cuál es la imagen? O sea, que se parece como al Palacio Nacional de aquí. Sí, sabes que ellos tienen incluso muchas edificaciones antiguas. Entre esas tuve oportunidad de ir a la Catedral Ortodoxa
Ajá. ¿sí? Es decir, ellos tienen muchos atractivos. La diversidad de Rusia es una cosa impresionante. ¿Cuál es la gastronomía de Rusia? ¿Qué comen los rusos? Todo el mundo sabe que a los rusos les encanta la vodka. Pero ¿cuál es la gastronomía? El clima lo exige, ¿eh? El clima. Es muy variada, es muy variada. Y en esta época ellos toman muchas sopas. Mucha sopa. Sí. Sí, porque el caldo es caliente. Así es, así es. ¿Y qué tipo de sopa? ¿No se parece a la dominicana? No, no. Con una serie de condimentos incluso bastante resaltantes, pero no es tan parecido a la dominicana. Muchos vegetales, pero recuérdate, la diversidad de Rusia tiene una 122 nacionalidades. Estamos hablando de cultura, en ocasiones incluso uso de otros idiomas. Un país que exporta muchos productos. Muchos productos. Muchas tecnologías. No, y se ve incluso el derroche, yo diría, de energía. Una ciudad totalmente luces por donde quiera. Y se ve realmente el poderío que ellos tienen. Y un ambiente, debo decirte, porque yo salí antes del atentado, Ajá. un día antes del Ajá. atentado. El atentado fue el 23. El 23. Tú llegaste el 22 de marzo aquí. Exactamente. Viernes 22 de marzo. Así es. Pero hasta ese momento no se sentía ningún ambiente de guerra, digamos, que ellos en su discurso no hablan de guerra, sino de una situación especial, una operación especial. Así es que ellos abordan el tema de Ucrania. De Ucrania. Y estando allá coincidimos además con lo de Crimea, que ellos tampoco hablan de anexión de Crimea, sino de integración de Crimea, que se cumplió 10 años. ¿Y no será que cada país utiliza la palabra adecuada? Por ejemplo, a Estados Unidos no le gusta que mencionen intervención en República Dominicana, ¿Es así? sino una acción que ellos justifican en el momento histórico. Cuando, por ejemplo, alegan en el 1965 que había peligro y que por eso mandaron 42,000 marines al país. El discurso político. El discurso realmente político. tiene sus objetivos. Pero por otra parte, mientras revolucionarios dominicanos hablan de la intervención extranjera, Estados Unidos dice lo contrario, que República Dominicana es uno de sus principales aliados en América Latina. O sea, que se juega cada quien con su tema. Así es, así es. Mira, Ramón, y viste muchas frutas allá, muchos alimentos, mucha creatividad en los platos en Rusia. Sin duda, debo comentarte que nos llevaron a un gran centro de convenciones en Rusia, y en donde vimos los diferentes pabellones de las regiones rusas. Tienen 89 regiones, extensa. ¿Cuántos habitantes tiene Rusia? Ellos estiman 143 millones. 143. Es decir, que la densidad poblacional no es tan alta. Para los 143. Para esa suma. Exactamente. Ellos tienen unos 17 millones de kilómetros cuadrados, el país más grande del mundo. Imagínate, nosotros tenemos 48,000 y ellos tienen 17 millones. O sea, de kilómetros cuadrados. Gobernar Rusia no es tan fácil. No. Sin duda que tienen una estructura muy fuerte, evidentemente, consolidada. El uso de la tecnología es sumamente importante. Eso lo pudimos apreciar. ¿Y no viste ninguna protesta de ningún ruso protestando contra las elecciones? No, nos enteramos por los medios de que en 2 casos, personas de avanzada edad, una señora fue a un centro y llevó escondido un potecito con pintura y cuando fue a votar lo vació en la urna. Eso fue una protesta. ¿Y la otra? Y la otra también fue un incidente, pero de menor cuantía. En términos generales, fue muy organizado, incluso con la presencia en todos los lugares que fuimos de los representantes de los candidatos. Y la oposición a Putin, y con esto terminamos,
¿qué porcentaje tuvo o logró de los votos? No, mínima. El Partido Comunista de Rusia es el segundo, digamos, por los resultados electorales, y apenas sacó un 4.3%. Los demás candidatos, 3% y algo. Es decir, frente a un 87% de la votación de Putin, la cuestión es realmente los márgenes demasiado contundentes, digamos. Bien, doctor Ramón Hernández, muchas gracias por venir. Aquí este programa está abierto siempre para que hablemos de todos esos temas de calidad. La sociedad dominicana necesita calidad en el debate público, y que el debate público no solamente sea aquí de candidatos presidenciales, vicepresidenciales, todo el mundo con acceso igualitario a los medios de comunicación. Muchas gracias. Mañana nuevamente, Hablando la Verdad estará en el aire a través de Su Mundo Televisión, cobertura mundial.